Estamos. Ok, bueno, Adelante. gracias Renata por invitarme y gracias a los demás por estar aquí. Yo soy Jairo Peralta y les voy a platicar un poquito de este artículo que mandamos y ahorita está en revisión en Spectroquímica Acta, titulado Laser Induced Breakdown Spectroscopy Assisted by Acoustic Levitation for the Calibration Free Quantification of Elements of Interest. Is a case study of mineral waters. Un título muy largo, pero también muy eh, bueno para describir exactamente todo lo que se hizo, ¿no? Eh, Ahorita les presento, bueno, eh, este es el Graphical Abstract que igual, ¿no? Representa justo todo lo que está contenido en el título, que a pocas palabras es utilizar LIBS, que la mayoría de aquí conocemos, que es espectroscopía de rompimiento inducida por láser, junto con levitación acústica, que ya se ha hablado aquí, pero igual lo voy a explicar un poquito, y la técnica de calibration free para analizar aguas minerales, ¿no? Y hacer una cuantificación, eh, sí, de los minerales en estas muestras. Aquí les enseño un breve resumen de lo que va a ser el contenido de la charla, empezando por cómo se hace LIBS en líquidos, bueno, LIBS y cómo se hace en líquidos, lo que es la levitación acústica, por qué aguas minerales son importantes, mostrarle los resultados que obtuvimos, un concluir, ¿no? Es resumir todo al final y mostrarles un poquito de otros resultados que también está, están relacionados con ese trabajo. Entonces, antes de pasar a lo que es LIPS, pues primero decir que el análisis de líquidos, ¿no? Es fundamental, en, principalmente para nosotros como humanos, pero en la tierra, en la vida, los líquidos y el agua eh, son una necesidad, ¿no? Que tenemos muy, la damos por sentado, pero es muy importante que se monitoree su calidad y es muy importante poder determinar la concentración química, ¿no? Entonces, una manera de analizar los líquidos y analizar el agua es LIBS, ya que, como sabemos, es una técnica que consiste en enfocar un pulso láser en una muestra y dada la alta cantidad de energía que se concentra en la muestra, se tiene la ablación, ¿no? Que se sublima parte de una muestra sólida, se obtiene un gas que todavía absorbe parte de la radiación láser y se genera un plasma, el cual al relajarse emite radiación característica de la muestra, ¿no? Eh, este seminario de LIPS no voy a detenerme mucho aquí, pero esta técnica pues tiene entre otras cualidades la ventaja de ser rápida, ¿no? A comparación de otras técnicas que actualmente se utilizan para analizar líquidos, eh, LIBS es rápida y también tiene las ventajas de poder ser sencilla, ¿no? No se requiere demasiado equipo para el formato básico y también es multielemental. El problema es que cuando se ha querido utilizar LIBS para analizar líquidos, pues las señales son o inestables o de baja intensidad. Hay varios factores, pero la interacción del láser con líquidos, ¿no? Causa
formación de burbujas, salpicaduras, enfriamiento rápido del plasma, ¿no? Que se distribuya la energía del láser y el plasma no se genere o se enfríe muy rápido, o que si se ablaciona dentro de un cuerpo de agua o cuerpo líquido, el plasma es comprimido por el mismo líquido y no tiene un tiempo de vida suficiente para poder detectarlo, ¿no? Hay varios problemas que LIPS sufre al aplicarse en líquidos, pero no es imposible, ¿no? Y ha habido distintos grupos que tienen distintas implementaciones, que han implementado distintas técnicas o métodos para sobrellevar estos problemas. Algunos de ellos son, por ejemplo, la solidificación, congelar la muestra líquida, o nebulizar, que es crear micropartículas, ¿no? Y ablacionar en un... ah, olvidé la palabra ahorita. Generar un ambiente donde haya micropartículas y ablacionar en este ambiente, y se ablaciona también parte de estas partículas. Otra idea es no ablacionar dentro de un cuerpo líquido, sino en la superficie, y eso también puede ayudar a que el plasma no se enfríe tanto y que no se comprima. O están las técnicas de jet, flujos, ¿no? Donde un flujo que se está moviendo, o un líquido que se está moviendo, pues puede recuperar su forma y no hay tantas salpicaduras y se puede adquirir repetidamente y mejorar la calidad, ¿no? Dos últimas técnicas que son comunes es la extracción, ya sea utilizando resinas a las que se adhieran los analitos que son interesantes, ¿no? Entonces se tiene un líquido y se puede utilizar una resina que se enriquezca de los analitos de interés y después se ablaciona la resina en vez del líquido. Y también la evaporación, que eh, reduce el contenido de agua o de líquido, y un, se puede hacer en un sustrato, ¿no? Se deposita la muestra en un sustrato, se espera que se evapore o se acelera la evaporación, y esto deja los analitos en el sustrato, eh, y luego se puede ablacionar, ¿no? Entonces hay distintos métodos y cada uno de estos tiene igual ventajas y también complicaciones, ¿no? Pero cada uno resuelve alguna parte o la mayoría de estos problemas. En la parte de evaporación, una técnica, una técnica que existe y que es con la que yo estoy trabajando y que ha ayudado al análisis de líquidos a través del LIPS, es la levitación acústica. Varios de ustedes conocen el trabajo del doctor Víctor Contreras, que algunos de nosotros nos ha proporcionado levitadores acústicos, los cuales funcionan con ondas de sonido o ultrasonido entre dos superficies. Puede ser que una sea emisor y el otro reflector, o que ambas sean emisoras, ¿no? Pero si se forma una onda estacionaria entre dos superficies, se tienen cambios de presión en el aire o en un gas, y con esto bueno, se tienen cambios de presión, también se tiene un campo de velocidades de las partículas de este medio o del aire, y esto crea un potencial acústico. El potencial acústico se puede, esta ecuación que pongo aquí fue descrito por Gorkov,
y está descrito en un artículo popular en la levitación acústica por Andrade en el 2015. Es un review acerca de levitación acústica. Este potencial se puede derivar y eso nos da una fuerza, ¿no? Una fuerza la cual puede sujetar partículas en los nodos de presión acústica. Podemos ver aquí que está la onda de presión, está el campo de velocidades que se puede describir con otra ecuación de onda. El campo potencial también, este es medido en el eje, ¿no? Y de acuerdo a las variaciones del potencial, vamos a tener regiones en los nodos de presión donde eh, donde la fuerza es tal que permite eh, atrapar partículas y gotas de agua, ¿no? Eh, Aquí igual una imagen del artículo de Andrade, donde demuestra este potencial y las zonas donde se levita, ¿no? Al inicio hablé de superficies y dibujé, bueno, muestro un diagrama con superficies planas, pero también se ha investigado, ¿no? Cómo se incrementa la capacidad del levitador cuando las superficies son cóncavas. Y en el caso del trabajo del doctor Asier Marzo y del doctor Contreras, también sabemos que no solo se puede cambiar la forma de la superficie, o sí, la curvatura de la superficie, sino que también se puede utilizar múltiples emisores, ¿no? Con este diseño, pues este es una foto del levitador de un levitador que tenemos aquí en Bratislava, eh, con el cual pues se hizo el trabajo que les estoy presentando y podemos levitar gotas de alrededor de 16 microlitros eh, y con ellas, con estas gotas, podemos analizar las muestras. Nosotros, bueno, mencionaba que la levitación acústica es uno de estos métodos que permiten mejorar la señal de Lips en líquidos, ya que al tener las gotas levitadas, pues se puede, se puede esperar a la evaporación de estos líquidos, concen- concentrando los analitos que contiene hacia un punto central, ¿no? En general, mencioné también la evaporación en sustratos. La evaporación en sustratos, como veremos más adelante, preconcentra los analitos, remueve el agua y ayuda con ciertos inconvenientes del análisis de líquidos. Sin embargo, la distribución no es uniforme. Y en el caso de la levitación acústica, estas gotas, al irse evaporando hacia una partícula más pequeña, se concentran los analitos en una región pequeña, por lo cual se dice que esta preconcentración es controlada, ¿no? Eh, bueno, aquí, preconcentración controlada, utilizamos cantidades pequeñas de muestra, les comentaba en este análisis, utilizamos gotas menores, bueno, en nuestra levitación utilizamos gotas de 16 microlitros o menos, y esto, como pueden ver aquí, una gota al levitarse con nuestro sistema tarda menos de 10 minutos. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso, lo cual permite un análisis hasta cierta extensión rápido. Ok, la levitación acústica promete ser una técnica que ayude al análisis químico a través de LIPS y pues hay que probarla, ¿no?
Entonces, las muestras que utilizamos son aguas minerales que están disponibles aquí comercialmente en Eslovaquia, y bueno, son interesantes ya que pues no son una muestra sencilla, sino que tienen una composición multielemental, ¿no? Tienen, como pueden ver en esta tabla, sodio, magnesio, calcio y algunas de ellas tienen otros analitos. Nosotros nos concentramos en los alcalinos y alcalinotérreos, que son los que presentamos aquí. Sodio, magnesio, calcio, potasio y litio. Eh, Dos de ellas tienen litio, una de ellas tiene potasio. Las tres tienen sodio y calcio y dos de ellas reportan magnesio. Podemos ver que tienen concentraciones diversas. Eh, Podemos ver que, por ejemplo, el caso de Lubobianca, no se preocupen si son nombres difíciles, los podemos resumir a Lubo, Zulinka, Lubo, Zul y Bin. El caso de Lubo tiene 200 miligramos por litro de sodio, mientras que Vincentka tiene más de 2000, ¿no? Y igual tienen diversas concentraciones de calcio y estas aguas también tienen trazas de litio, ¿no? O sea, trazas de litio y, bueno, una tiene una cantidad de potasio. Entonces, son interesantes porque contienen varios elementos, porque estos elementos, bueno, eh, sodio, magnesio y calcio son fácilmente detectables por LIBS, pero al mismo tiempo contienen trazas de litio y pues y también potasio, ¿no? Es otro elemento interesante. No muchas aguas minerales contienen litio, entonces escogimos estas que, sí, no muchas otras marcas de agua contienen litio y estas fueron interesantes. Más adelante les voy a presentar otras marcas. Pero bueno, son unas muestras que permiten el análisis de varios elementos al mismo tiempo. Son muestras que son interesantes, son muestras de consumo humano y además, eh, eso, ¿no? Son una muestra no preparada por nosotros, sino que es, en inglés se dice real life, ¿no? Una muestra de la vida real, una muestra externa y, iba a decir algo. Bueno, son una muestra externa, no preparada por nosotros, y tienen un rango dinámico en sus concentraciones. Entonces, el montaje experimental que usamos aquí en nuestro laboratorio, pueden, aquí se ve el puntero. Eh, Muestro un láser de neodimio jack que usamos la longitud de onda fundamental de 1064 con una energía mediana de 50 milijoules por pulso y pulsos de nanosegundos, el cual se dirige a las muestras a través de espejos y luego se enfoca a través de una lente plano convexa siete, de 7.5 centímetros de distancia focal. Eh, las gotas son depositadas por un sistema semiautomático, el cual consiste en una bomba para jeringas, la cual adaptamos para que deposite el volumen que requerimos, ¿no? En vez de nosotros manualmente depositar las gotas, esta bomba nosotros presionamos un botón y se activa por un tiempo determinado, el cual considera el tamaño de la jeringa y deposita el volumen deseado.
con con una incertidumbre que muestro aquí. Depositamos gotas de 12 más menos 0,81 microlitros. Si se hace manualmente, esa incertidumbre es mucho mayor. Eh, Depositamos las gotas en el evitador acústico y se acelera la evaporación con un láser infrarrojo. Este láser que usamos es de Tor Labs, un diodo láser que emite continuamente radiación en 1550 nanómetros, que es una longitud de onda comercial. Se utiliza para telecomunicaciones, pero también coincide con una banda de absorción del agua. Entonces, al hacer incidir esta radiación en la gota, es que podemos acelerar la evaporación y que tarde eh, menos de 9 minutos. En nuestros experimentos fueron de 8,8 más menos 0,4 minutos. Una gota que empieza con 12 microlitros de volumen. En caso de no utilizar este láser infrarrojo, la gota, estas gotas pueden tardar en evaporar hora y media, más o menos, sí, más o menos hora y media. Entonces depositamos las gotas, aceleramos su evaporación en el evitador acústico, monitoreamos su tamaño y su posición con dos cámaras que se conectan a un computador portátil y cuando el tamaño es el deseado, se ablaciona con el láser. En este caso, por ser aguas minerales, notamos que se formaba que al irse evaporando el agua, los minerales iban formando un cristal, ¿no? Y al final eh, obtuvimos estos volúmenes de 0,54 para Lubovnianka y y Zulinka, perdón, y 0,15 para Vincentka, 0,15 microlitros. En este caso, entonces, al ser aguas minerales, al reducirse a estos volúmenes, quedó un residuo totalmente sólido. Eh, si se le evita agua desionizada o agua con menos concentración de estos minerales, los volúmenes pueden reducirse más. Hemos llegado a volúmenes de 0,07 microlitros, que es que 70 y 50 nanolitros, ¿no? Eh, pero en el caso de las aguas minerales, les decía, esta cristalización de los minerales llegó a un final de estos volúmenes 0,54 microlitros para las gotas de Lubovnianka y Zulinka, que son las primeras dos muestras de agua, y 0,15 para la muestra de Vincentka. Esperamos a que fuera un sólido total para justamente tener esta ventaja la, de evitar los problemas con líquidos. Jairo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Eh, bueno, disculpa que interrumpa, pero así como que lo discutimos un poquito más. ¿Cómo saben que ya es sólido? sí. Bueno, primero, por las primeras muestras, ¿no? Las dejamos levitar incluso más tiempo. Este tiempo que estoy reportando aquí es cuando llegaban a este volumen. Permitimos que antes de estos experimentos, permitimos que las muestras siguieran evaporándose, ¿no? Las dejamos más tiempo y ya no reducían más su volumen. También algunas las colectamos después y vimos, ¿no? Eh, pues una particulita que ya no cambiaba su tamaño. Aún falta analizar qué, eh,
no hemos hecho el estudio de cómo es que se cristaliza y la, un poquito más hacia la física de cristalización, pero sí lo que hicimos fue ver cuándo estas gotas dejan de disminuir su tamaño, igual aún permitimos que estén levitando unos momentos más, alrededor de minuto y medio más, y ya ablacionamos. Ujú. Ok, gracias. Está súper interesante y seguro les abre otra vía de investigación. Sí, Gracias. también sé que el doctor Víctor está haciendo un trabajo similar en el cual está viendo cómo justo los tamaños, aquí yo reporto, ¿no? Que son dos tamaños distintos y se debe a las distintas concentraciones de los distintos analitos. Y sé que el doctor Víctor también está haciendo un trabajo donde justamente ve estas diferencias y en función de estas concentraciones. No nos hemos metido ahí, pero pues sí, ¿no? Es algo interesante que abre otro camino. Eh, pero bueno, en este caso, estos son los volúmenes finales a los que llegaron nuestras muestras. Ya que tenemos esta partícula, la ablacionamos y colectamos la luz a través de un sistema de dos lentes plano-convexas y una fibra óptica a un espectrómetro de Shell. Los parámetros que utilizamos para la colección, previamente medimos con la segunda marca de agua, Zulinka, la emisión de litio y potasio. Vimos que era ligeramente más intensa en la región de los 1000 nanosegundos, un microsegundo, perdón, y colectamos en esta región de delay la separación entre el pulso láser y la colección con una ventana de adquisición de 500 nanosegundos, la cual consideramos que es lo suficientemente larga para proveer buena señal, pero lo suficientemente corta para poder aplicar el calibration free, que en principio se requiere emisión eh, instantánea, ¿no? Bueno, de un instante o de un periodo corto para para que la temperatura no cambie dentro de la colección de, esta- de estas emisiones. Y permítanme mostrarles una sección del espectro que colectamos. Algo que me faltó mencionar es que utilizamos 5 gotas por cada una de estas distintas marcas de agua mineral. Y podemos ver que sin promediar, estos son espectros de gotas individuales, ¿no? Sin promediar, se obtienen señales dependiendo de las concentraciones, ¿no? Eh, se obtienen las señales de estos analitos. No tengo aquí la tabla, pero bueno, más adelante vamos a ver que corresponden las intensidades eh, con las concentraciones. Estas son algunas de las emisiones que identificamos. Aquí abajo muestro una lista de todas las emisiones de calcio que fueron identificadas en eh, para las distintas marcas de agua. No todas las líneas estuvieron para todas las gotas, ¿no? Como les repito, hicimos 5 gotas de cada una de las tres aguas minerales. Igual, estas son las líneas de magnesio que se identificaron. En esta imagen solo muestro un rango para cada elemento, ¿no? Sin embargo, muestro estas listas porque es importante decir que calcio y magnesio tienen varias líneas de emisión que son fácilmente detectables, mientras que los otros elementos, litio, potasio, sodio, tienen menos líneas, por lo cual, bueno, vamos a ver cómo hicimos este análisis, ¿no? Por ejemplo, para litio utilizamos solo una línea en 600, 660
70.7, me parece. Para potasio utilizamos esta línea de 769 nanómetros y para el sodio se sabe que tiene dos líneas de emisión muy importantes en, ¿qué es? 580, 580 cerca de 580, pero las cuales son muy fácil, tienen mucha capacidad de ser autoabsorbidas, tienen tendencia de ser autoabsorbidas, por lo cual utilizamos otra línea que está en 818 nanómetros. Es sabido que estas intensidades de las líneas espectrales pueden ser relacionadas al número de átomos emitiendo, al número de partículas en el plasma, la cual podemos relacionar con la concentración que había en la muestra, ¿no? A través de esta relación. Y el calibration free o el método libre de calibración que vamos a utilizar utiliza los plots de Boltzmann o gráficas de Boltzmann, los cuales requieren estas dos conversiones, transformaciones, de los cuales si tomamos la integral de la intensidad de los picos y consideramos los parámetros de esa línea de emisión, podemos asignarle un valor, una variable y, y si consideramos la energía superior de la transición electrónica y a ella la asignamos una variable x, podemos construir los los plots de Boltzmann. Eh, entonces, con las intensidades y los parámetros, hacemos unas transformaciones a dos variables, los cuales se pueden graficar en un plano XY y podemos obtener estas gráficas que se llaman gráficas de Boltzmann o Boltzmann plots. Aquí muestro un ejemplo para cada una de las muestras. La primera Lubovnianka, la segunda Zulinka, la tercera Vincentka. Uno para cada una y de una sola gota. Recuerdo aquí que estos análisis los hicimos individualmente sin promediar los espectros todavía, sin promediar los espectros, más bien. Y pueden ver que en el caso de las primeras dos marcas de agua y para esta gota tenemos varias líneas de calcio y magnesio, pero para la, la muestra de Vincentka, la tercera, si regreso a la tabla, no reportaba magnesio, entonces no, a pesar de que hallamos algunas líneas en ese espectro, no lo utilizamos para poder comparar con esta tabla de valores reportados. Entonces, se hacen los Boltzmann plot para cada gota de cada muestra, considerando calcio y magnesio cuando es posible, calcio 1 y magnesio 1 cuando es posible. Estas líneas que había mostrado. Y bueno, al tener los Boltzmann plots, uno puede relacionar la pendiente de estas líneas con la temperatura del plasma en este instante y puede relacionar la intersección de estas rectas con la cantidad de átomos emitiendo, la cantidad de partículas en el plasma que están emitiendo estas especies, ¿no? Entonces, bueno, con la pendiente calculamos la temperatura, bueno, la energía, la temperatura multiplicada por la constante de Boltzmann nos da estos valores en electron volts para cada una de las muestras. Aquí, esta temperatura sí es una temperatura promedio. Podemos ver que las desviaciones estándar son, pues, las consideramos bajas, ¿no? Sin embargo, quiero decir que estas temperaturas promedio solo las muestro aquí para ilustrar las temperaturas de los plasmas. Sin embargo, se sigue haciendo el análisis independientemente por cada gota. Calculamos la densidad electrónica
también de estos plasmas a través del ensanchamiento de la línea de hidrógeno Balmer alfa en 656 y tenemos aquí los valores que vamos a ocupar más adelante. Bueno, entonces, teniendo estos Boltzmann plots que les mencionaba y que podemos asociar todas estas emisiones a una recta, la cual tiene pendiente e intersección con el eje vertical. También utilizamos las líneas que mencioné antes de sodio, litio y potasio para correspondientemente marcar un punto en cada Boltzmann plot de, de cada gota y calcular sus ordenadas al origen, utilizando la misma temperatura que se calculó con calcio y magnesio cuando fue posible, o calcio solo en la última muestra, ¿no? Entonces, utilizando esa temperatura, se calcula, utilizando esa temperatura y las intensidades de estas emisiones, se calcula su ordenada al origen. Y bueno, el procedimiento de calibration free, sabemos que con la ordenada al origen podemos relacionar al número de átomos emisores, a especies emisoras, a través de la función de partición y esta ordenada al origen y un factor eh, experimental, el cual normalizamos ya al tener las emisiones de todos los elementos. Pero bueno, aquí les muestro que hicimos estos cálculos con calcio 1, magnesio 1, el de la temperatura, y luego agregamos las líneas de sodio 1, que es atómico, neutro, perdón, litio 1, litio neutro y potasio neutro. Sin embargo, dado que de los primeros estados ionizados fue más difícil conseguir líneas que fueran, que no tuvieran interferencia y que tuvieran intensidad detectable. Solo utilizamos las líneas atómicas neutras y entonces consideramos, para poder considerar también el primer estado ionizado, que es altamente probable que esté en el plasma, ya el segundo y tercer estado ionizado es menos probable. Calculamos la proporción entre las especies ionizadas, entre las especies neutras, con la ecuación de Saja-Heger, que nos da justamente, de acuerdo a las emisiones de acuerdo a las emisiones que capturamos y la cantidad de partículas emitiendo y las constantes, la constante de Boltzmann, la densidad electrónica y la temperatura del plasma, podemos calcular también la proporción del primer estado ionizado. Entonces, con esas dos contribuciones, hacemos la suma y podemos considerar el número total de especies que están en el plasma, ¿no? Muestro aquí arriba el número total de cada especie. El número total de cada especie es la suma de el estado neutro y el primer estado ionizado. Con ello calculamos la fracción molar considerando estos elementos que les había mostrado en la tabla y que pongo aquí otra vez. Por ejemplo, en la muestra lubovnianca, que tiene 220 miligramos por litro, 170 de sodio, 178 de magnesio y 137 de calcio, normalizamos, ¿no? Considerando estos tres, para lubovnianca, la suma sería el total de miligramos por litro. Eh, Eso para la cuestión reportada, sí, perdón. Entonces, consideramos
estas cantidades reportadas como nuestra referencia. Estas cantidades se suman, se consideran como un total. Pasamos a fracciones molares dividiendo por los pesos moleculares y tenemos estas fracciones molares reportadas que podemos ver aquí. Entonces, Lubovnianka, el primer caso, 220 miligramos por litro corresponde a casi 50%, 47% de los analitos en esta muestra. Correspondientemente, magnesio es 36% y calcio 36%. Asimismo, se hace para las demás, donde podemos ver que, por ejemplo, en el caso de Vincentka, el sodio, que son más de 2000 miligramos por litro, corresponde a 90.9% de estos analitos en esa muestra. Correspondientemente con lo que calculamos a través de calibration free, se hace el cálculo de las fracciones molares, igualmente normalizando con estos analitos. Y aquí abajo muestro esta tabla de comparación, donde podemos ver primero los valores obtenidos a través de calibration free para cada muestra, la desviación estándar de cada uno. Aquí ya estamos, ok, al calcular las fracciones molares, igual se hizo por cada muestra, por cada gota, y el valor que estamos poniendo aquí en la tabla, aquí sí ya es un promedio, ¿no? El promedio lo hacemos al final. Y esta desviación estándar es la desviación estándar de estas fracciones molares calculadas para las 5 gotas de Lubovnianka. Entonces mostramos el valor obtenido, su desviación estándar y el valor reportado. Después de esto podemos mostrar el error, que es la diferencia porcentual entre estos dos valores. Por ejemplo, para el caso de sodio en Lubovnianka, entre 49 y 47 se restan y se divide entre el valor reportado, ¿no? Y nos da un 5.8% de error, ¿no? Así para cada valor. Sé que una tabla no es tan ilustrativa, entonces permítanme mostrarles estos mismos resultados, pero en un gráfico de barras. Podemos ver que, bueno, el error, la barra de error es la desviación estándar de cada muestra y podemos ver la comparación entre los valores obtenidos y el valor reportado de estas fracciones molares. En general, hay una buena concordancia. En el caso de Lubovnianka, los 3 elementos analizados son componentes mayores, ¿no? Cada uno tenía una considerable concentración y pues los errores entre los valores reportados y los valores calculados están entre 5, 6 y 26%. En el caso del calcio, que era la menor concentración, pues fue la mayor diferencia. Para Zulinka, podemos ver que de igual manera, los 3 elementos mayores, que son sodio, magnesio y calcio, tienen diferencias respecto al valor reportado entre 6 y 17%, donde ese 17%, a pesar de, bueno, sonar alto, podemos ver que es una fracción molar en la diferencia entre 9.7 y 11. Particularmente considero que no es un error tan malo, ¿no? Considerablemente malo. En el caso de litio, y sí, el error calculado corresponde a 73.6%. De igual manera, pues este es un elemento que está en baja concentración y la fracción molar es
casi el doble, ¿no? Es de 0.6 reportada a 1.04 la calculada, pues es lo que da un poco de error. Bueno, un error más grande, perdón. Y en el caso de Vincenca, de igual manera podemos ver que para los elementos mayores, que son sodio y calcio, los errores son considerablemente bajos, 3 y 17, ¿no? Y para los elementos en traza, aunque el litio aquí dio muy cercano los valores, con un error de 7%, el potasio sí, pues igual, ¿no? De igual manera, al ser elemento traza, una diferencia pequeña entre estos dos valores, una diferencia entre dos valores pequeños, el error es considerable. Y, eh, pero bueno, en el caso, remarcar que para los elementos principales, los errores están entre 3 y 27%. Y en el caso de los trazas, sí aumenta un poquito más. Sin embargo, como decía, ¿no? Si más que ver el porcentaje, vemos las fracciones molares, vemos que la diferencia entre las fracciones molares comparada a los valores que tenemos en toda la muestra, pues es pequeña. Eh, quiero resumir este trabajo eh, mencionando que, bueno, presento aquí un método que es considerablemente rápido. Por cada gota se tienen experimentos de 8 minutos y bueno, lo demás es un análisis que se puede automatizar. Utilizamos solo microlitros de muestra y al tener las gotas levitadas, evitamos interferencia por sustratos y no utilizamos otros reactivos ni tenemos otros residuos, ¿no? Es la primera vez hasta donde sabemos que se utiliza la levitación en conjunto con calibration free, también que se utiliza para una muestra compleja de varios elementos y también marcar esto, ¿no? Que son muestras que de alguna manera prueban a la técnica y prueban su rendimiento. Algo que comentamos en el artículo es que si consideramos los volúmenes iniciales de las gotas, que fueron aproximadamente de 12 microlitros, y consideramos las concentraciones reportadas, entonces podemos estimar que pudimos detectar litio, que era el elemento que estaba en menor cantidad, en cantidades de nanogramos, ¿no? Decenas de nanogramos, por ejemplo, 23 nanogramos para Zulinka y 103 nanogramos para Vincenca, que fueron las dos muestras que lo reportaron. Para las tres aguas minerales, los resultados de los componentes principales concuerdan con los valores dentro de estos errores relativos. Puse ahí 5, es entre 3 y 27%. Para las trazas sí hay un poquito más de error porcentual, lo cual nos recuerda que, bueno, al tener elementos en traza y al tener leaves y al tener levitación, hay inestabilidades y las señales que tenemos también varían. Y pues se ha reportado, ¿no? Antes que calibration free en general eh, es difícil de utilizar en concentraciones bajas. Está una conclusión que este trabajo demuestra que se puede aplicar la levitación acústica con LIBS y el calibration free para monitorear la composición y la calidad de agua, lo cual puede afectar para elementos de ambientes de salud pública e industrias. Y también decir que, bueno, a pesar de tener dificultades para trazas, este método pues es viable y prometedor para el análisis cuantitativo multielemental de líquidos complejos y que no necesita estándares externos. Eh, pues creo que ya llevamos una hora. Eh,
No sé cómo están. Eh, sí, doctora. No, pues súper bien, ¿eh? Oye, nada más, me perdí un poco cuando dijiste, o sea, antes de preguntarte de tus conclusiones y de todo, Sí. cuando dijiste que tenían la comparación con los iones, ¿podrías regresar a esa diapo? Un poco para atrás. ¿Qué? Ay, 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 Sí. eh, con qué iones vieron? Eh, Ajá. O por sea, ejemplo, justo. Sí, sí, dime. tenemos en el espectro, ¿no? En el espectro resultante de las ablaciones, hay líneas de emisión de calcio 2, hay líneas de emisión de Ujú. magnesio 2. Sin embargo, eh, varias de ellas están evidentemente autoabsorbidas, por lo tanto no las usamos para construir el Boltzmann plot. También hay algunas, bueno, mencioné aquí que nos centramos en los elementos alcalinotérreos, pero las aguas minerales contienen más elementos, ¿no? De algunos de ellos vimos alguna línea de emisión iónica. Sin embargo, pues no eran ideales con su intensidad, hacer la cuantificación. Por ello, utilizamos solo las líneas neutras de calcio y magnesio para las temperaturas y las líneas neutras, estas que muestro aquí, las líneas neutras de estos elementos alcalino-térreos para calcular la cantidad de partículas emitiendo Ujú. de esta especie, ¿no? De cada uno. Pero, eh, pues, en general se sabe que con las ablaciones LIPS es probable tener eh, estados ionizados, estados primeramente ionizados y con mucha menos probabilidad quizá de algunos elementos, estados doblemente ionizados. Entonces, nosotros lo que hicimos fue considerar, a pesar de solo tener buenas líneas o líneas considerablemente buenas para los neutros, considerar la cantidad de especies en estado ionizado, primer estado ionizado. Entonces, a pesar de no ver directamente las líneas de emisión, para estos tres elementos y para calcio y magnesio, se calculó esta proporción, la proporción de entre iones y neutros, dadas las condiciones de densidad electrónica, temperatura. Y temperatura. Ok, Sí, ok, sí, 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 entonces, sí, ahí a pesar me de no confundí. verlo directamente, calculamos qué tantos es probable que estén en el plasma. Sí. Ok, muchas gracias, Jair. Sí, y ya eso lo sumamos, la cantidad neutra y la cantidad iónica para tener este total. Sí. Sí, les comentaba de que no sé cómo estén porque pues sé que, bueno, ya me eché una hora. Este trabajo, pues igual eh, es parte de mi tesis, ¿no? Y otra parte es justamente comparar, ¿no? Mencionaba antes que hay la técnica de secado secado en sustratos. Y pues nada más rápidamente decir que se compara en mi tesis y pues algo que digo es que justo en sustratos se tiene que cuidar el sustrato porque puede interferir con la señal y también se tiene la distribución no homogénea, ¿no? Que podemos ver aquí que en general los bordes se concentran los analitos más en los bordes. Voy. Y nada, también con una de estas aguas minerales también se hizo experimentos, pero ya es otro tema que podemos hablar después. Yanivia tenía una pregunta. Ah, sí, no, pero ahorita que termine, sí que
No, está bien, porque les digo, ese ya es otro tema, solo es como decir que también con otras técnicas también se pueden analizar la- las aguas minerales, ¿no? Y tienen distintas ventajas y desventajas. Ah, ok, ok. Bueno, yo tenía dos preguntas. La primera, ¿han observado que la forma de los cristales, dependiendo del analito que tiene mayor concentración, tienen formas diferentes? Eh, sí, no lo hemos estudiado, pero Ujú, sí, por ejemplo, aquí reporté, ¿no? Que en el caso de Vincenca, que es la agua que tiene mucho más sodio, ujú, eh, las gotas secaron o bueno, llegaron a sólidos mucho más compactos, o bueno, un cuarto del tamaño, ¿no? Más compactos, al empezar con con el mismo volumen o volúmenes similares iniciales, ¿no? Esto es un resultado, ¿no? El cálculo de los volúmenes, pero también eh, algo, no las gotas analizadas aquí no tuvieron ese problema, pero sí hay otros casos en los cuales si la gota de repente tiene alguna inestabilidad y al acelerarse la evaporación con el láser, puede no secar como algo, a esto le llamamos elipsoides, ¿no? Que son o geoides, que son como una esfera, pero achatada, pero deforme, ¿no? Puede también, hemos visto que se han secado y si la gota oscila, eh, pues hay otras dinámicas que pueden hacer que la gota se seque como en granos de arroz alargados o en discos que tienen un anillo más grueso en el borde. ok, ok. Sí, entonces, sí hay dinámicas que dependiendo de los analitos y dependiendo del secado, porque ha pasado que con la misma muestra se secan como muestro aquí o se secan como este disco que mencionan. Sí, pero no es algo que hayamos estudiado todavía. Ah, no, bueno, esto lo preguntaba porque en el laboratorio con el doctor Víctor sí hemos Sí, notado que hay diferencias, ¿no? Cuando secamos, bueno, es que lo hemos hecho así, muy sí, burdo, pero hemos secado gotitas que tienen calcio y magnesio, y las que tienen magnesio, quedan como discos, o sea, planitas, entonces quería saber si más o menos como concordaba, ¿no? De que tuviéramos diferentes formas dependiendo del mineral. sí, te digo, sí, sí creo que está este fenómeno, no lo he estudiado y el doctor Víctor me comentó Sí. que pasaba y pues a esperar que ustedes publiquen este estudio, ¿no? Si ya están encaminados. Ok, ok. Oye, tenía otra pregunta. Sí, Esto es con respecto, bueno, ahí tienes la diapositiva. Con el sistema de deposición de gotas, sí, yo tengo entendido que como estás utilizando aguas minerales, bueno, no sé si sea el caso, o sea, tienes dureza de agua y te va a formar sarro. Entonces, ¿cambian la jeringa cada cierto tiempo o la hacen limpieza porque podría también interferir, ¿no? Con muestras futuras y tener sí. ahí como una... Sí, sí, en general optamos por este sistema por el hecho, digo, malamente, ¿no? Que las jeringas son de plástico y desechables, ¿no? Entonces, Ah, ok. en general, un estudio para una muestra se utiliza una jeringa nueva y para evitar tanto contaminación cruzada, ¿no? No Ujú. reutilizamos jeringas. Eh, algunas veces se han lavado para no tampoco ensuciar tanto, ¿no? Eh, pero sí, en general utilizamos una jeringa para cada muestra y también, como decía, ¿no? Utilizamos 5 gotas y pues en este tiempo de máximo, o sea, por las 5 gotas será 40 minutos, pues no vemos este fenómeno, ¿no?
Ah, ok, ok. Sí, no, pues solamente era esa duda de que Sí, sí, porque a largo plazo pues sí sí, pasarían estos problemas, sí. ¿no? Cuando estuve con el doctor Víctor, recuerdo, bueno, en el tiempo que yo estuve, había un sistema donde con un piezoeléctrico se activa la deposición, pero se tiene un reservorio sí, un reservorio de metal, el cual yo creo que igual se tiene que limpiar, ¿no? Continuamente. En este caso, hallé, bueno, un grupo aquí en la misma universidad eh, utilizan agua para otros estudios y vi que tenían esta bomba que activa, que es para jeringas, ¿no? Y que se puede activar, hay modelos que se pueden programar. eh, entonces empezamos a utilizar una de estas bombas. Ahorita, ¿no? Para ya eh, más actualizado, diseñamos otro sistema que en vez de utilizar esta bomba, que es comercial, ¿no? Es un sistema más sencillo en el cual compramos solo que, un motor que está eh, adjuntado, pegado a una varilla que tiene dientes de tornillo, ¿no? Y eso empuja igual la parte de atrás de la jeringa. Entonces ya más fácil, nada más controlamos una jeringa que eh, igual controlamos un motor que empuja la jeringa y deposita el volumen de gotas que deseamos. Y también, en este caso, lo que muestro aquí es una bomba que entra horizontal al evitador y sale, ¿no? Esta bomba la teníamos en un riel, entra con el riel, deposita la gota y sale para que la jeringa no se ablacione, ¿no? O que no haya jeringa cuando la gota está levitando. Ahora también ya cambiamos a este nuevo sistema que te comento. Entra verticalmente por arriba, deposita la gota, el motor empuja la jeringa, deposita la gota y también sube, ¿no? Entonces, eh, les puedo compartir este sistema que es comprar un motor, hacer una impresión 3D de las bases, unas piezas y, y ya comprar unos rieles y comprar un tornillo largo, ¿no? Es, es, es medio sencillo. Ah, Sí, está muy interesante. Muchas gracias, Jairo. sí. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí. Pero es que como ya pregunté mucho, ¿no quiere alguien más preguntar? Porque tengo yo un par. Yo. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Jairo, por tu exposición. Solo tengo una pregunta que Sid preguntó y solo quiero ver si la entendí bien. ¿Ustedes levitan una gotita de su alguna agua mineral y esperan a que se evapore hasta que quede la sal? O sea, las sales se quedan levitadas, volando, casi, casi. Eh, sí, pero no son las sales como partículas tipo polvo, sino que ¿cómo? Hay una palabra que es, eh, las sales que están suspendidas van cristalizándose, van creando este aglomerado y sí, esperamos hasta que eh, pues ya vemos una partícula donde, esto es importante, vemos ya la superficie sólida, ¿no? Está la duda de la parte interior. Por lo mismo, dejamos que no solo cuando ya vemos el sólido ablacionamos, sino dejamos que esté en levitación y con el láser infrarrojo que está evaporando el agua un poco más para hacer justamente esta conversión del líquido a sólido, ¿no? Ujú. Pero sí, se hace un cristal, una partícula grande, bueno, grande, cristalina. No son las sales como que estaban suspendidas que queden ahí levitando solas.
Y no Ujú. afecta perdón, continuación de la pregunta, no afecta como la estabilidad de la gota, porque, bueno, aquí lo que están trabajando Sid, Víctor, Akshana y Diana, la gotita como que baila mucho. Y creo que, bueno, Diana y Akshana te podrán contar mejor, creo que es un lío que lo logren estabilizar. Aquí el hecho de que hay como más masa sólida presente, ¿no afecta que esté bailando tanto la gota? Eh, ¿O en al contrario, general, ayuda? en general, la levitación, eh, bueno, supongo que también lo han visto, la levitación al inicio, cuando se deposita la gota, es inestable porque pues lleva una velocidad inicial, ¿no? Puede haber fenómenos ahí de, incluso recuerdo que se asocia a la levitación como a resortes, ¿no? Que tiene una fuerza restitutiva que hace resortes y a veces hay resonancia que a ciertos tamaños puede hacerla más inestable. Pero en general es inestable al inicio por la deposición, luego puede haber alguna inestabilidad, luego es estable y vuelve a ser inestable ya para tamaños muy pequeños, ¿no? En, les comentaba, ¿no? Que en el levitador, en el caso del levitador que tenemos aquí, alcanza volúmenes, o bueno, cuando la levitación es estable, la levitación es estable incluso hasta volúmenes de 0.03 microlitros, 0.05, 0.05 microlitros. Y en este caso tenemos 0.15, ¿no? Los más pequeños. Entonces ahí todavía no era inestable o sea, dentro de lo que consideramos inestable, que en mi tesis reporto eh, desplazamientos alrededor de 50, 50 micrómetros por mucho. O sea, más o menos 50 y todos los desplazamientos están ahí dentro, ¿no? Entonces, hice un cálculo ahí del spot o de la ablación. No, no, no. Los desplazamientos son mucho menores al tamaño del gota final, ¿no? Que tenemos. Y entonces son menores al tamaño de gota final, incluso en los tamaños más pequeños que conseguimos. Entonces la ablación se va a dar, ¿no? No, sí. Pero sí es cierto que para tamaños más pequeños, con agua desionizada que no genera este sólido, sí, sí hay inestabilidades, ¿no? Ok. Gracias, muchas gracias por el Sí. seminario. No sé si alguien más tenga pregunta o sí, si quiere hacer su pregunta. Vale, rápido. Bueno, una que te iba a preguntar de de la inestabilidad, que justo lo acabas de comentar. Entonces, bueno, dos preguntas ahí en esa diapositiva en la que estás. Una, veo dos cámaras en el experimental setup. Sí. Eh, ¿Tienen la misma función? Y estás... Sí, estas dos cámaras están eh, dispuestas ortogonalmente. Entonces, en principio, bueno, es idea del doctor Víctor, ¿no? Para eh, confirmar la forma de la gota, ¿no? Porque justo eh, podemos considerar como esfera o como elipsoide o como esferoide. Entonces, con dos cámaras ortogonales, lo que hacemos es monitorear la forma y considerándolo elipsoide, ¿no? Con una tenemos una altura y un eje horizontal y con la otra tenemos la misma altura y otro eje horizontal. Entonces, multiplicamos los dos ejes horizontales y una altura para calcular el volumen de acuerdo a como un elipsoide, ¿no? Ya, sí, es que nosotros pensamos poner una por abajo o por arriba, pero pues ya no tienes acceso para la gota. Bueno, ok, eso, tú nos entiendes las dificultades. Y mi Sí. otra pregunta es respecto a la reproducibilidad, porque, por ejemplo, tú mostraste muy bien al final la desviación estándar y el error de las concentraciones, pero, por ejemplo, en esta gráfica de intensidad,
eh, Sí, digamos, donde estás optimizando el delay, pues sí tiene una barra de error grande, ¿no? Y es que es algo que a nosotras nos pasa, que por ahí, si la gotita es un poquito inestable, cambia su posición relativa con respecto al as y sí. la intensidad entonces puede disminuir bastante. Entonces un poco me preguntaba eso, en intensidad, ¿cómo anda su reproducibilidad si hiciste 5 gotas? ¿Será que, bueno, no sé si te acuerdas? Sí. Eh, bueno, aquí estas barras de error son considerables, ¿no? Son de los elementos más traza, ¿no? Son de los elementos que tenían menos concentración. Entonces, sí, Mm, con menos concentración, la intensidad varía más. Sin embargo, hemos decidido utilizar 5 gotas. En otro estudio, hice ablación de 10 gotas, ¿no? Y vi las emisiones o unas líneas de emisión de plomo y cadmio. Cadmio. Con una línea de cadmio, eh, vi que haciendo un promedio cumulativo, es decir, viendo la intensidad de una sola gota o viendo el promedio con 2 gotas o viendo el promedio con 3 gotas, vi que a partir de 5 gotas ya este promedio te da igual. se daba dentro de un 15% de error del promedio que si se tienen 10 gotas, ¿no? Entonces, a partir de 5 ya se acerca dentro de un margen de 15% al promedio de 10, ¿no? Entonces, eso De es acuerdo. por lo que hemos estado decidiendo utilizar 5 gotas. Ujú. Ujú. Ok, Pero sí gracias. es cierto que, pues, si puedes esperar por 100, si se puede esperar por 100, pues es mejor, ¿no? Mejor, ¿no? Sí. Sí. No, muchas gracias. Oye, y nada más quería comentarte, si tienes resultados de esto de la gota depositada, podemos agendar otro seminario que des. Digo, no sé, o sea, también si tú quieres, ¿no? Digamos, a nosotros sí nos interesa también mucho lo del depósito sobre substratos, porque pues Renata ha estado trabajando en eso, ¿no? Poniendo sus gotas sobre un substrato y el rollo de la mancha de café es un problema, entonces, bueno, ahí queda abierta Sí. Eh, la invitación. sí, pues podemos agendar otra, para el otro semestre o en otra ocasión. Gracias. Eh, Igual, si gustan, puedo mandarles unas páginas de mi tesis que o sea, unas páginas de mi tesis donde hablo un poquito de qué efecto o unos efectos que tiene dependiendo de cuando ablacionas en la gota, en la mancha de tu sustrato, ¿no? Pues una pregunta que que yo tengo es, ¿qué tan válido es promediar todos, ¿no? ¿Qué tan válido es promediar todos tus espectros, ya que pues se considera que hay eh, más concentración en el borde? Entonces aquí hice unos promedios, ¿no? De todo o de estas regiones coloreadas, eh, y pues les puedo mandar estos resultados. Yo particularmente no me estoy metiendo mucho en sustratos, pero como parte de la tesis, pues también puse ahí una comparación, ¿no? Pero les puedo mandar esto. Ujú. estaría Sí, muy gracias. bien, gracias. Sí. Iván, ¿tiene una pregunta? Hola, bueno, Jairo, buen seminario. Bueno, yo trabajo con él, así que sé que es bueno. Bueno, varias cositas sí que medio escuché, aparte del levitador. Con lo del sólido, del levitado, eso es un drama y la respuesta no es tan científica como les gustaría a muchos de ustedes. Literalmente nosotros agarramos el sólido del levitador y lo partimos y vimos que era un sólido. Así fue como corroboramos que en verdad estaba el sólido. Lo que sí ocurre con el sólido, y eso hay que tener cuidado, que cuando tú lo estás secando la gota, vas a empezar a ver como una nubosidad, como una neblina dentro de la gota.
porque la cristalización que se forma, de hecho no es una cristalización, la solidificación que se te forma es amorfa por la forma en la que se seca, o por lo menos por la forma en la que secamos nosotros, que es con el láser infrarrojo. Entonces, la gota empieza a reducirse y se te empieza a generar como una piedra. El problema es que esa piedra sigue teniendo agua dentro. Cuando tú agarras la roca y la partes, ves que sigue húmeda. Y esa humedad nosotros la hemos dejado durante varios minutos y no se la hemos podido sacar fácilmente. Eso te genera un cierto error al momento de generar los cálculos o las curvas de calibración. Esa de hecho es una de las fuentes de errores que nosotros tenemos y que de alguna manera hay que tratar de mitigar. Porque si hemos notado que cuando tú haces lips en dos fases, cuando digo dos fases que tienes, se te está presentando el sólido dentro del líquido. Los resultados son terribles, pero terribles en serio. Entonces, eso es una cosita que hay que tener en cuenta con el tema de la gota. Y lo segundo que les iba a comentar era cuando nosotros hicimos las diferentes aguas minerales, el problema que tienen esas muestras, bueno, lo interesante que tenían esas muestras, y eso es como que un caso particular para cada quien, es que cuando una de las aguas tiene una cantidad de sodio muy alta con respecto al resto de los analitos. Entonces, aunque pareciera que en peso tiene más sales, el problema es que el sodio, al ser el analito en mayor concentración, rige mucho el comportamiento de la gota. Entonces, por eso es que en esa agua particularmente tuvimos que secar mucho más, porque tratar de solidificar eso, o sea, el sodio tiene lo que se llama un producto de solubilidad mucho más alto que el del resto de la sal. Entonces, para precipitar el sodio necesitas retirar mucha más agua. Por eso es que el volumen se reducía muchísimo más que en el resto de las demás gotas. Pero eso es algo que les va a pasar dependiendo de la muestra. Eso es algo muy particular de la muestra. Así que hay que tener eso en consideración. Hay otras sales, por ejemplo, que el precipitado se te va a formar muy fácilmente. Y en cuanto a lo de los estudios de las gotas, lo último que comentaba Citralis, eso de hecho lo estamos haciendo ahora mismo. O sea, de hecho estamos cambiando un poco el setup para estudiar un poco mejor cómo se va formando la ablación, porque en ese paper que se mandó, pues, una de las preguntas más frecuentes, de hecho los dos referidos lo preguntaron, es si la gota está siendo ablacionada completamente y si la forma de la gota y la rotación de la gota y todos esos parámetros de alguna manera influyen o no. Eh, en un paper anterior, que ya salió publicado, sí notamos que influye un poco, pero el estudio era un poco diferente porque no íbamos hasta el sólido, o sea, simplemente teníamos el líquido, pero sí tuvimos que compensar con muchísimos intentos. O sea, tuvimos que hacer 14 intentos en la muestra para tener apenas 3 gotas buenas. Entonces, eso es otro detalle que hay que tener en cuenta. O sea, la reproducibilidad no es tan buena y la recomendación es hacer muchos intentos, pero muchos. Bueno, eso eran más o menos los comentarios que quería agregar. Gracias. Gracias. No sé si alguien más tiene un comentario o duda o opinión. Yo tengo un comentario. Sí, claro. Bueno, hay una pregunta es si han tratado otras formas de depósito que homogenicen mejor la película final de los de las sales. No sé, así como spin coating o no sé, deep coating, se me ocurriría. Bueno, y también si son viables, ¿no? También esos tipos de depósito. Eh, en cuanto a, en cuanto a lo de depósito en sustratos, hay una idea que no hemos terminado, pero que es, ok, si uno cuando deposita una muestra grande en un sustrato, le queda un anillo de café alrededor, el problema es que depositó mucha agua, ¿no? O tiene un área grande de deposición. Entonces, en vez de poner toda la muestra en una sola gota, hay algo que se llama deposición por electrospray
o electrospray, electrovaporización, ¿no? Entonces uno pone un sustrato, eh, y tiene su jeringa, su aguja, y pone un voltaje alto entre los dos, y entonces en vez de mandar una cantidad grande de agua, salpica de alguna manera con microgotitas y deja que esas gotitas se sequen. Entonces se reduce el problema de anillo de café, la distribución se reduce a gotitas pequeñas que si se puede conseguir que sean pues, comparables al tamaño de la ablación, pues en principio eso sería un poquito más homogéneo. Esa es una idea que comencé a probar, pero no tengo conclusiones aún. Oye, sí, sí, interesante. Sí, Y otra pregunta más, aquí en el montaje experimental, bueno, automatizaste el depósito de la gota, ¿no? Bueno, no depósito, no sé cómo se le dice, la inyección de la gota, ¿no? En el sí. evitador. Ahí hay variaciones del volumen entre un depósito y otro. Sí, justo aquí en esta diapositiva eh, hay variaciones tanto por el funcionamiento del motor como por la dinámica entre la jeringa y el evitador, ¿no? El motor, a pesar de que uno lo programe para mover la jeringa a una cierta distancia, como son distancias pequeñas y el motor que conseguimos pues es motor a pasos. Mm, Ujú. a decir verdad, ahorita no puedo decir el error que tiene ese motor, pero pues sí cada vez tiene un pequeño margen de error el motor y también pues dependiendo de dónde esté la jeringa, la forma de la punta de la jeringa y el evitador, la fuerza del evitador, puede que arranque una gota antes o después, ¿no? De que ya haya terminado el motor de depositar la gota o que aún no termine y la arranca, ¿no? Entonces, Right. aquí menciono que el error para estos experimentos teníamos volúmenes de 12 y el error fue de más o menos 0,81 microlitros, ¿no? Ya sé. Ujú. Sí, sí, sí. Está muy bien. Sí. Sí, Em, y otra duda que, bueno, ya no sé mucho en tus, comparaste las concentraciones de las aguas minerales que analizaste en tu gráfica entre el experimental y el que, no sé si tenías una como referencia, ¿no? sí, aquí está. Así. Ahí, ¿no? Ajá. Bueno, por ejemplo, ahí, en la de que dice Lobo Bianca. Dubovnienka, Bueno, ajá. tengo una duda, porque por ejemplo en el sodio y en el calcio te salen ligeramente mayor las concentraciones Sí. que y en el caso del magnesio te sale menor eh, la concentración. ¿Ahí hay alguna razón que, o sea, que porque hay más sodio o calcio que opaque la señal del magnesio o algo así? Hay una dinámica ahí en el plasma y que por eso es que Mm. salga. Eh, Solo una duda, pues, que me salió sí, ahí. realmente, o sea, te puedo decir que en el caso del calcio, sé que esta agua mineral era una de las que, a ver, bueno, aquí, ujú. En el caso no, lo que iba a decir era, sé que el sodio, Ujú. pues, emite fácilmente, ¿no? O sea, las líneas de sodio en general son más intensas. Podemos ver que para todas las aguas fue sobreestimado, ¿no? El valor de sodio es mayor que el reportado. Entonces, ese es en el caso del sodio. Para el caso del calcio, no sé,
porque sí, iba a decir que era la que tenía mayor concentración, pero no, no lo es. Y Ujú. en el caso de, en los otros casos está eh, Solamente abajo el magnesio. subestimada, ¿no? Sí, sí, no, no podría, Ya. no, no sé. Una duda, dije, a ver si hay alguna dinámica. Pero bueno, gracias, ¿eh? Sí, Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Ay, perdón, Ah, perdón, no. perdón. Diana, adelante. Este, yo hice un inyector de gotas y para reducir el error, lo que hice fue ponerle un driver para dividir los pasos del motor a pasos en pasos más finos. Y eso te ok, permite inyectar gotas muy, muy pequeñas, y con un error pues más pequeño, digamos, porque ok, puedes dividirlo hasta, o sea, un paso lo puedes dividir dependiendo del driver hasta en 256 wow, o sea, 256 pasos, ¿no? Entonces, pues, dependiendo de la jeringa que tú uses, puedes poner gotas muy, muy chiquitas, por ejemplo. sí, Y en realidad, yo lo hice con un Arduino y este, ahí el mismo, o sea, en el mismo Arduino puedes programar así para cuántos pasos quieres o cosas así. Tengo el código y tengo este, ¿cómo se llama? O sea, mi protoboard y cosas así. Si quieres te puedo mandar el código para que lo puedas probar en un Arduino. sí, Ya nada más estaría, necesitarías tú conseguir los materiales, pero en esencia, o sea, yo lo usé y lo probé con el evitador y igual inyectaba y así, y hacía este mismo funcionamiento que tú dices. Lo que hacía era, se acercaba al nodo de levitación, inyectaba la gota y se hacía hacia atrás. Y entonces tú podías programar o podías manipular cuántos microlitros querías inyectar. sí, La calibración, yo en ese momento la hice con una micropipeta que yo supuse que estaba calibrada, pero pues no tanto, pero lo puedes hacer de otra forma y haces el calculito de los pasos y ok, es, bueno, relativamente sencillo. ok. Sí, Pero muchas sí, gracias. si quieres te lo mando. Sí, Sí, como tal, igual en lo que el sistema de deposición que tenemos es con un motor a pasos y un Arduino, pero no buscamos lo de dividir los pasos, entonces, sí, es con un driver y hay diferentes drivers y lo puedes dividir hasta en 256. bueno, Ese paso del motor a pasos grande, digamos, lo puedes sí, dividir hasta en 256. ok, Pero sí, sí, si estaría quieres estaría muy bueno. lo mando para que lo revises. Es un código muy sencillo en realidad, porque Vale, solamente es, pues sí, vaya que de vueltas. Y yo igual uso, pues sí, como que mi inyector en realidad lo que hace es como que empuja el émbolo de una jeringa y inyecta, pues ahí le puedes manipular, porque yo hice el cálculo así como no sé, para 5 microlitros se necesitan 200 pasos o cosas así, ¿no? Y ya, sí, eso se manipula. Pero sí, te lo paso y ya. Voy a buscar, es que no, lo hice ya hace unos meses, la verdad no me acuerdo bien del driver, pero lo debo de tener por ahí anotado porque hice una presentación y todo. Pero sí, te lo paso, ¿va? vale, muchas gracias. Sí. Gracias, Diana. ¿Alguien más? Ok, parece que ahora ya no. Pues, Jairo, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante tu seminario y pues ya es el último del semestre porque ya casi salimos de vacaciones. No sé si quieran seguir como este seminario el siguiente semestre, si les gustó o no, si les sirvió o no. No sé qué opinan los demás.
No, bueno, yo voto totalmente a favor, solo que quizás sí necesitamos una pausita por nuestras vacaciones y luego las vacaciones allá en Bratislava, me imagino que serán en, en agosto. O sea, Todo, quizá todo julio y agosto casi son vacaciones acá. todo julio y agosto. Muy bien. Quizá podemos hacer una encuestita, pues así por correo, y pues también pensar en un horario diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me va a coincidir con mi clase, pero bueno, o sea, yo creo que podemos, exacto, hacer una encuesta, Renata, como de sí, si no, y de horario. Sí, sí. Perfecto, sí. Bueno, pues muchas Pues gracias. gracias. Disfruten sus vacaciones. Descansen mucho. Bye.